De ahí sacamos un mensaje, ¿no? Las bendiciones espirituales y la posición del creyente. Pero leyendo bien el texto de una manera expositiva, de esta parte se habla también, 3 veces se repite la voluntad de Dios. Así que vamos a tratar de analizar ese punto sobre la voluntad de Dios. Y digamos, en algún momento nos preguntamos, ¿qué es la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios. Podemos nosotros encontrar muchas explicaciones, ¿no? La voluntad es un acto, ¿no? La voluntad, si nosotros podemos definirlo, ¿sí? Es un acto que se ha dado, es la intención o el deseo de hacer algo. La voluntad significa esfuerzo, coraje y determinación, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que la voluntad nos ha sido dada por nuestro Padre, por Dios, para vivir nuestras vidas. El libro de Efesios, ¿no? Es un libro muy rico en bendiciones, también promulga un poco la conducta del cristiano en la vida diaria. En Efesios 1:3, en el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a analizar este texto. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Entonces, como hace un momento decía, la voluntad es la intención o el deseo de hacer algo, significa esfuerzo, coraje y determinación. Cuando nos ponemos a pensar en la voluntad de Dios, nosotros podemos decir, a ver, Dios nos ha creado con algún propósito. Pero a veces ese propósito, esa voluntad de Dios con la cual nos ha creado a nosotros, a veces está escondida, oculta, parece un juego de buscar algo que está escondido en algún bosque o lo que sea, y tenemos que ir a investigar y buscar. En segundo lugar, pensamos que a veces la voluntad depende de sucesos extraordinarios. Por ejemplo, tiramos un mapa al suelo, tiramos una moneda y donde cae, ay, tengo que ir a predicar, ay, tengo que ir a hablar de la palabra de Dios. Pensamos que está determinada por eso. En tercer lugar, a veces tenemos miedo, ¿no? Por ahí pensamos, la voluntad de Dios es que me vaya al África, ahí vaya a hacer buenas obras, a predicar o lo que sea, y tenemos miedo, yo no voy a aguantar, etc. En cuarto lugar, a veces tenemos un conformismo fatalista donde decimos, ha sucedido esto, es la voluntad de Dios, Dios dirá. Y vivimos en ese escenario, en esa conjetura, ¿no? Vivimos como en la historia, hubo una historia, en la historia de la mitología griega, ¿no? Hay un relato muy eh, revelador sobre la voluntad, a veces cómo concebimos los seres humanos la voluntad en el hombre, ¿no? Ustedes saben que los griegos tenían un oráculo, ¿no? Un oráculo era un lugar donde había una pitonisa, alguien que predicaba, profetizaba, perdón. Entonces iba el griego al oráculo y le preguntaba, ¿qué va a ser de mi vida? Entonces el oráculo contestaba de una manera sobrenatural qué iba a pasar con la vida de este personaje. Edipo fue un personaje de la mitología griega donde va al oráculo, se le dice, a ver, ¿qué es lo que me espera el futuro? ¿Cuál es la voluntad de los dioses para mi futuro? Entonces el oráculo le dice muy gravemente, le dice de una forma muy grave, le dice que él iba a matar a su padre y se iba a casar con su madre, ¿no? Entonces él, aterrorizado ante esa predicción, ante la voluntad de los dioses, escapa y se va lejos, lejos, se aleja de todo con tal de evitar de alguna forma la voluntad de los dioses. Pero pasado un tiempo viviendo en otro lado, empieza a hacer su vida y en el transcurso de su vida encuentra a un hombre, tiene una pelea en todos los afanes de la vida y lo mata, y después conoce a una mujer, se enamora y se casa. Averiguados los hechos, resulta que al que mató era su padre,
con la que se casó era su madre. Y ahí la psicología utiliza este concepto del complejo de Edipo, cuando nosotros los seres humanos de chiquito miramos a la mamá, ¿no? El efecto contrario se llama el complejo de Electra, ¿no? Cuando las mujercitas ven al papá, ¿no? Una atracción como el primer hombre en sus vidas o la primera mujer en sus vidas. Entonces eso le sucedió a Edipo. Si nosotros llevamos esta historia a nuestras vidas, a veces pensamos, uy, ya estoy predestinado para algo terrible, uy, ya se va a llevar a cabo, ¿para qué voy a vivir? Entonces, nuestra vida toma otro sentido. Pero vamos a discernir un poquito que eso no es tan así. La voluntad de Dios para nuestras vidas no es fatalista, ¿no? En primer lugar, la voluntad de Dios es libre y omnipotente. Y es todo aquello que pone en acción de acuerdo a lo que Él ha diseñado en un plan perfecto. ¿Por qué la voluntad de Dios es libre y omnipotente? Es libre porque Él lo hace de acuerdo a su querer, nadie le obliga, y es omnipotente porque es poderoso. Ustedes recuerdan el relato de Génesis, capítulo 1, verso 3, donde Dios creó la luz. Él dijo, y sea la luz, y fue la luz. Eso lo hizo de acuerdo a su voluntad, ¿no? A su voluntad, ¿sí? Y sea la luz, su voluntad libre y poderosa, omnipotente. Nosotros no podemos decir en nuestra voluntad, somos creados con voluntad libre, pero no podemos decir sea la luz. Hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Nuestra voluntad también está limitada, ¿no? Y no es totalmente poderosa. Albert Einstein decía, hay una fuerza más poderosa que la electricidad y se llama voluntad. Entonces nosotros podemos poner toda nuestra fuerza para hacer algo, es poderosa en cierto sentido, pero no es omnipotente, no puede hacer lo que Dios hace. Por tanto, Dios revela su voluntad libre y omnipotente. Eso tenemos que quedarlo claro, ¿no? Él es libre, es un ser infinito, libre y omnipotente y expresa su voluntad en su plan perfecto. Él ha diseñado un plan perfecto para la humanidad. Ahora, la voluntad de Dios puede ser establecida, o le llaman muchas veces voluntad decretada o voluntad secreta. Y también puede ser revelada, ¿no? Por ejemplo, en Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Él en su voluntad de amor, nos ha predestinado, dice, ¿no? La palabra predestinado viene del griego proorizo, ¿no? Nos ha predestinado. ¿Qué quiere decir? Nos ha predeterminado para alguna cosa buena. Él ya sabe lo que va a pasar, pero no somos robots, ¿no? La palabra predestinado quiere decir predeterminado, él ha predeterminado, él tiene control sobre todo. Si no tuviera control, él no sería soberano. Entonces, hay una voluntad, él decreta muchas cosas que van a ser directamente, se van a cumplir, porque él es Dios. Por ejemplo, él va a derrotar al mal. Él ha decretado que el mal debe ser castigado y las personas que no reciben a Cristo, a Dios, van a ir a un lugar que se llama el lago del fuego. Es un decreto y no podemos cambiarlo. Pero hay también una parte de la voluntad que es didáctica, que es revelada, ¿no? Manda, pero no obliga, ¿no? Él manda que todos nos acerquemos a Cristo, pero no te va a obligar, ¿no? Eso ya depende de cada una de las personas, aunque Él por gracia obra en las personas, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros leemos el libro de Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, miren lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Las cosas secretas, la palabra secreta quiere decir escondida, reservada, oculta. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas, reveladas quiere decir abiertas, claras, manifiestas,
son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Si analizamos este texto, es claramente lo que Dios está diciendo, que hay cosas secretas. El hombre no puede romperse la cabeza de, ay, ¿cómo explico la muerte? Ay, ¿cómo explico la maldad de la gente? Y empezamos a explicar y queremos como hombres, con la ciencia, todo, a través de un método científico, querer explicar y no podemos hacerlo. La ciencia es limitada en ese aspecto. Miren, no puede curar una gripe. No sabemos por qué nos ha venido este mal, es algo secreto. Pero estoy seguro desde la voluntad de Dios, es algo necesario para que el ser humano refleje y mire a Dios, ¿no? Entonces, hay cosas secretas, pero hay cosas reveladas. Esas cosas reveladas están en la naturaleza. Dios ha revelado a través de la naturaleza. A través de la Biblia ha revelado su voluntad. Y a través de Cristo también ha revelado su voluntad. ¿Verdad? Esas cosas reveladas las podemos conocer. Hay cosas que no podemos comprender porque están en la voluntad secreta de Dios. Y hay cosas reveladas que sí podemos entender y conocer de Dios y que Él las ha revelado. Eso tenemos que comprender. Jeremías 29:11, miren lo que dice. Porque yo sé los pensamientos. La palabra pensamientos en el hebreo quiere decir las determinaciones, los diseños, las intenciones, mi plan. Yo sé el plan que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pues la voluntad de Dios es buena. Él tiene pensamientos buenos para sus hijos, para el mundo. ¿Quién distorsiona esos pensamientos? Somos nosotros con nuestro accionar y nuestra actitud. Repito, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. La palabra paz viene del hebreo shalom, que quiere decir bien, dicha, prosperidad, pensamientos de prosperidad y no de mal, para daros el fin que esperáis. Escuchen esta frase. El fin que esperáis. Yo espero un fin bueno. Entonces Dios también en su voluntad espera un fin bueno para todos nosotros. Miren, la voluntad de Dios nosotros tenemos que acatarlas, tenemos que buscar esa voluntad. Juan 5:30 es lo que dice. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice el Señor Jesucristo, les dice a los discípulos. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La palabra voluntad se traduce porque yo no busco mi elección, mi decreto, mi querer, sino tengo nosotros como cristianos, y nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Miren lo que dice Él, yo no busco mi voluntad como hombre, no busco la voluntad de Dios. Nosotros, nuestro propósito, queridos hermanos, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, resumiendo esta parte, ¿no? La voluntad de Dios es un acto de amor. Está predestinado por Él en su omnisciencia. Y esa voluntad se ejecuta en los seres humanos por medio de Jesucristo, como dice la palabra en Efesios. Y esa voluntad es el puro afecto de su voluntad, ¿no? La palabra que se llama afecto quiere decir el querer de Él, su beneplácito de Él, ¿no? Entonces, Él quiere eso. Ahora bien, vamos a pasar a los puntos de cómo nosotros podemos descubrir esa voluntad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Miren, aquí está algo muy interesante. Y nos dice un mensaje que debemos escuchar y quiero que ustedes se lo metan en su cabeza. Dios está haciendo
todas las cosas en base al consejo de su voluntad. En la persona de Jesucristo y a través de él para la alabanza de su Cristo. Dios está haciendo todas las cosas en base al consejo de su voluntad, al designio de su voluntad, en la persona de Jesucristo. Por eso dice, en él asimismo tuvimos herencia, y a través de él para la alabanza de su gloria. ¿Cuál es el propósito final? Siempre va a ser glorificar a Dios. Ahora, quiero resumirles qué es lo que quiere Dios para nosotros. Alguno estará pensando y en este momento dice, ¿qué es lo que quiere Dios para mí? ¿Cuál será la voluntad para mi vida? ¿Cómo descubro eso? Les voy a dar una metodología que ustedes, de acuerdo al ministerio que tenemos, EBENEC, nosotros hemos aprendido que vivir en Cristo es primero, ¿no?, tener la ortodoxia correcta, la doctrina correcta. O sea, debemos nosotros involucrarnos, meditar en la palabra de Dios, en la doctrina de Dios. Debemos modificar nuestra mente a la doctrina de Dios. Eso lo hemos llamado ortodoxia. ¿Lo ven? La teoría y doctrina correcta. Eso se llama ortodoxia. Dentro de la ortodoxia, ¿sí?, debemos aprender la doctrina, como hemos dicho, pero paralelamente a eso debemos ser obedientes, seguir a Dios de la manera correcta. La obediencia es acatar, ¿no?, de manera correcta la voluntad de Dios. La ortodoxia es aprender de manera correcta la doctrina de Dios. Y tercero, la ortopraxis, que es la acción y práctica correcta, practicar de manera correcta lo que Dios dice en su ortodoxia y obedeciendo. Hermanos, este es el triángulo que hemos aprendido que viene en el mensaje de Deuteronomio, en el Nuevo Testamento está en 2 Timoteo, ¿no? Está implícito esto. Yo no puedo practicar algo si no conozco la ortodoxia, la teoría correcta, la doctrina correcta. No puedo practicar algo si no soy obediente. Este triángulo es la base de nuestros principios cristianos y no me estoy inventando, es la Biblia la que nos habla de esto y está mencionado en varias partes de la Biblia. ¿No? La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Para la fe necesitamos la ortodoxia y la obediencia. Y las obras son una consecuencia de la fe, la ortopraxis, ¿no? En todo lado está reflejado este triángulo. Y nosotros como cristianos debemos vivir aprendiendo la doctrina correcta, obedeciendo al Dios correcto y practicando, ¿no?, en nuestro testimonio diario lo que es correcto. Si se rompe uno de estos ejes, ¿no?, por ahí soy muy ortodoxo, muy obediente, pero no soy práctico, no practico eso, estamos mal. Por ahí soy muy práctico y obediente, trato de ser obediente, pero no conozco la doctrina de Dios, también estamos cojos. Es como una mesa, ¿no?, que una pata le falta. Por ahí soy muy ortodoxo y conozco la doctrina, trato de practicarlo mejor, pero no soy obediente, practico otras cosas. Entonces ahí se rompe la pata. Por tanto, dentro de este principio, de estos principios que esta trilogía de ortodoxia, obediencia y ortopraxis, queridos hermanos, esto quiero que se metan en su cabeza, que lo apropien a sus vidas. Vivir en Cristo es prácticamente hacer esto en todo en nuestro vivir diario. Dentro de la ortodoxia, ¿qué quiere Dios? Que seamos salvos y seamos sumergidos en el Espíritu. Dentro de la obediencia, seamos sumisos y serviciales.
Dentro de la ortopraxis, que seamos santos, que seamos sabios y que seamos soñadores para la gloria de Dios. 7 elementos que quiere Dios, que los he resumido en estos 7 elementos, que los he sacado de la Biblia. Seamos salvos, particularmente el libro de Efesios, que seamos sumergidos, que seamos sumisos, que seamos serviciales, que seamos santos, sabios y soñadores. Entonces, empecemos a desarrollar la ortodoxia. En Efesios 1:7 dice, ¿no? ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia? Si leemos este versículo y lo interpretamos, ¿en quién tenemos redención? ¿En quién tenemos redención? En Jesucristo. ¿Por medio de qué? De su sangre. Por medio de su sangre nos da el perdón de pecados. Y según la causa, es la riqueza de la gracia. O sea, Dios está expresando la gracia, su gracia en la salvación. Dios quiere en su voluntad que primero sean salvos. Así que, mis queridos hermanos, la primera pregunta que debo hacerme para seguir la voluntad de Dios, para ser un cristiano consecuente, es preguntarme si soy salvo. Y la única forma en que podemos ser salvos es por medio de la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios y por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el diseño que Dios ha hecho para la salvación. Miren, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías 43:11, claramente dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué evidencia más clara? Nadie puede salvarle, queridos hermanos. Ni las buenas obritas, ni donar sangre. Nadie puede salvarnos, solo nos puede salvar Dios. Jehová es el único salvador y lo hace, lo ejecuta esa salvación a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere Dios para mi vida? Que sea salvo. Primera Timoteo 2:4 en el Nuevo Testamento. He elegido un verso del Antiguo, otro del Nuevo, asociado a este concepto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es parte de la voluntad de Dios, de la voluntad revelada de Dios, didáctica de Dios, el cual quiere, ¿no? La palabra quiere es celo, quiere decir voluntad, quiere decir desea, gusta. Dios gusta que todos sean salvos. Al decir todos, no quiere decir que toda la humanidad, lamentablemente, muchos no quieren ser salvos, no quieren recibir a Dios como su Señor y Salvador, a Jesucristo. Pero la palabra todos representa que cualquiera puede ser salvo. Puede ser un indígena, puede ser un ricachón, puede ser, o sea, puede ser un filipino, puede ser un boliviano, puede ser un cruceño, un cambo, un colla. Está diciendo que todos están llamados en un llamado general a la salvación. Dios quiere eso en su corazón, quiere. Lamentablemente no va a obligar a muchos, porque esta voluntad no es obligatoria, ¿no? De Dios quiere, Él en su corazón quiere. Por eso elige a los que quieren, ¿no? Esa es la verdad. El conocimiento de la verdad es ser salvo. Entonces, mi querido hermano, si ustedes, para los que no conocen a Cristo, el paso de la voluntad de Dios, que soy salvo, tengo que ser salvo, entregar mi vida a Cristo. Ese es el primer paso. Si no, estamos perdidos. Y los que son salvos, pregúntense si realmente son salvos. Yo no puedo adivinar quién es salvo. Puedo ver ciertas evidencias en las personas, pero la relación con Dios es personal. Cada uno sabe si es salvo. Ese es el primer punto. El segundo punto dentro de la ortodoxia es que una vez que somos salvos, Dios quiere que vivamos en su doctrina, en su voluntad, sumergidos. Quiere decir, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Miren, en el Antiguo Testamento, Salmo 143:10 dice,
enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Bueno, primero soy salvo, después tengo que ir cumpliendo lo que me dice el Espíritu de Dios, porque esa es la voluntad del Padre. Mire, un cristiano que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, recibe un sello que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones. Pero el Espíritu Santo está ahí, te ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza, pero no te controla como un robot, te va guiando, te va ayudando. Entonces, lo que tú tienes que hacer es cada día levantarte, pedir la llenura del Espíritu, buscar la guía del Espíritu que está morando en ti, para que no metas la pata, que vivas sumergido en Él. Eso se llama ser lleno del Espíritu Santo. Jesucristo vivió los 3 años de su ministerio, de sus 30 años a los 33, lleno del Espíritu. Por eso, una persona santa. Y nosotros tenemos que intentar vivir en santidad, crecer. Y lo único que podemos hacer es para crecer es buscar la llenura del Espíritu cada día. Y de esa forma haremos la voluntad de Dios. Por ejemplo, Efesios 5:18 lo que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ustedes piensen a ver en la siguiente situación. Cuando un hombre toma vino, cuando tomamos vino, tomamos cualquier alcohol, licor, nuestro entendimiento empieza a ser controlado por ese alcohol, ¿no? Y nos embriagamos y vivimos bajo los efectos de ese alcohol. El alcohol empieza a controlar nuestra mente. Es como decía, ¿no? Tómate unos traguitos y anda a declararte a la chica, ¿no? Sí, ¿no? Vas a tener el valor. O sea, por nosotros mismos no podemos hacer una acción, buscamos una ayuda, ¿no? De estar controlados por él, ¿no? Si nos pasamos con el vino, vamos a estar controlados bajo los efectos del alcohol. Pero miren lo que dice Pablo, utiliza un contraste: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La palabra disolución es pérdida. Recuerden la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió a su padre que le dé todo el dinero para dilapidarlo, hacer disolución. Uy, se dedicó a vino, mujeres, todo eso, ¿no? Él fue controlado por esa actitud, ¿no? De disolución. El alcohol nos lleva a esa actitud de disolución. A veces cuando tomamos alcohol nos excedemos. Uy, no sé lo que he hecho, no me acuerdo, ¿no? Sí. Hay un control y eso no quiere Dios. Al contrario, dice, en vez de ser controlados con el vino, sean controlados ¿por quién? Por el Espíritu, dice. Entonces, llénense del Espíritu, embriáguense con el Espíritu, en el buen sentido. Sumérjanse en el Espíritu, no se sumerjan en vino. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, segundo punto, cada día yo les pido que busquen ser sumergidos en el Espíritu. Miren, les voy a hacer esta paráfrasis, ¿no? Yo me compro un auto lindo, último modelo, que tiene no sé qué cosas tecnológicas, un encendido automático, todo, pero no conozco lo que ese auto, sus virtudes, no las sé manejar y cada día lo saco para salir y lo saco empujando, empujando. Todos los días mi auto lindo lo trato de manejar empujando, porque no sé manejar el encendido, todo eso. Y alguien te dice: oh, tan lindo auto, estás desaprovechándolo. Algo parecido sucede en nuestros corazones. Nosotros recibimos una poderosa ayuda, un auto 0 kilómetros, que es el Espíritu de Dios, pero no lo aprovechamos, sino que estamos empujando. Alguien viene, le dice al del auto: a ver, entra, aprieta este botoncito, este botoncito, ya. Entonces empiezas a aprovechar
todos los beneficios de ese auto. Cuento, aunque la comparación es muy burda, digamos, pero en realidad nosotros recibimos en nuestro corazón un poder tremendo, el poder de Dios, del Espíritu. Y nosotros tenemos que cada día luchar. ¿Para qué? Para vivir llenos, sumergidos del Espíritu. Alguien me dirá, pero ¿cómo me sumerjo en el Espíritu? Muy simple. Ora, pídele a Dios que te llene cada día de su Espíritu. Estudia su palabra. Comuníquete con Dios de esa forma, ¿sí? Trata de vivir de acuerdo, sé obediente, ¿sí? Estar lleno del Espíritu es estar controlado por el Espíritu. El Espíritu está apelando a tu conciencia, te está diciendo, no hagas esto, toma esta decisión. Para tomar una decisión, busca la palabra de Dios, busca el consejo en oración. Poco a poco vamos a ir madurando y creciendo y cada vez vamos a ser más controlados por el Espíritu. Es como si tuviera un auto lindo y yo quiero manejar ese auto. Nadie maneja mi auto. Entonces, cuando nosotros queremos entregar el control del auto a otro, le decimos, a ver, ven tú maneja, yo voy a confiar en que tú manejes. Nosotros tenemos que decirle a Dios, al Espíritu de Dios, ven, maneja mi vida, controla mi vida. Yo voy a ser responsable de estos, pero controla mi vida, ayúdame en esto. Y no estamos solos. Eso es lo que quiere Dios en su voluntad. Pero que seamos salvos y vivamos sumergidos en el Espíritu. Ese es el primer aspecto de la ortodoxia, ¿no? Los dos elementos, salvos, sumergidos. En la obediencia, ¿qué quiere Dios? ¿No? Miren lo que dice Efesios 1:12. A fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué quiere que Dios? Que seamos sumisos, que nos humillemos ante Dios, que nos hinquemos ante Dios, que doblemos nuestras rodillas ante Dios, sumisión. Dios quiere una vida de renunciamiento en obediencia y sumisión, que estemos sometidos a Él. Obedecer a alguien es someterse. Vean, en el cuartel, ¿no? Hay un general superior, el general le llama al soldado, le dice, venga, haga esto. Aunque sea una cosa mala, va el otro obediente tiene que hacer, porque es una cuestión de jerarquía. Bueno, Dios nos ha dado una serie de decretos, mandamientos, ordenanzas para que seamos obedientes a Él. Y Dios nunca nos va a mandar a hacer algo malo. Por eso tenemos que vivir sometidos a Él. La prioridad es Él en nuestra vida. Pregunta a ustedes, hermanos, ¿cuál es su prioridad en la vida? ¿A quién se someten? A veces nos sometemos al dinero, nos sometemos a otras cosas, a nuestros bienes materiales, nos sometemos a una autoridad. La Biblia manda someterse a las autoridades con respeto, pero si hacen cosas fuera de Dios, no podemos. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios primero. Si alguna ley nos dice que no prediquemos el Evangelio, que blasfememos contra Dios, que seamos corruptos, Dios no nos dice que obedezcamos esas cosas porque digan las autoridades, ¿no? La obediencia es algo fundamental y en su aspecto fundamental la obediencia apela a la sumisión. Deuteronomio 4:1 dice, miren lo que dice Dios en su ley, en el libro de Deuteronomio, la segunda ley. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, vuestro Dios, a vuestros padres da. ¿No ven? Entonces, mis queridos hermanos, y la advertencia es, oye, dicen, oh Israel, oye. Bueno, eso viene para nosotros, esa advertencia. Pon atención, te dice. Obedece, escucha con sumisión, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, que Él nos ha instruido, Dios nos está instruyendo, ¿no?
para que entréis y poseáis. La palabra poseer, para que se adueñen, disfruten, tomen los beneficios que yo les doy. En el Nuevo Testamento, en Romanos 12:1, mire lo que dice, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos, ofrenden vuestros cuerpos, sean obedientes. Yo cada día, hermanos, les digo por testimonio propio, y cada noche le entrego mi vida a Dios. Mi vida es tuya, Señor. Ayúdame a vivir de acuerdo a mi entrega, mi cuerpo, mi alma, mi mente es tuya. Ayúdame, solo no puedo, ¿no? Quiero ser obediente a eso, su misión. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es vivir la vida cristiana. Eso es asumir la voluntad de Dios. Él quiere que seamos sumisos a Él. Y no porque Él sea un dictador o lo que sea, sino quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Miren, Jesucristo ha dado su vida por nosotros, ha entregado su cuerpo, ha dado su sangre. Él ha presentado su cuerpo por nosotros. Así que, hermanos, lo que Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es lo menos que podemos hacer a Dios, darle nuestras vidas en sacrificio, en renunciamiento. Y eso es lo racional, eso es lo lógico que deberíamos hacer. Alguien dio su vida por nosotros. Yo, lógicamente, en un razonamiento, en algo racional, yo debería ser capaz de dar mi vida por él, mínimamente. Porque aparte de dar su vida, Dios me cuida, me da sustento, me da su palabra, me da consuelo, me da protección, me da tantas cosas en Cristo Jesús. ¿Queremos recibir toda esa herencia? En Cristo Jesús. Porque dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ahora Cristo ya ha venido, ha muerto por nosotros. Y toda la promesa de Dios se ha ejecutado por medio de Cristo. Miren, cuando dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, la voluntad de Dios es que tengas un cuerpo entregado, una vida separada y una mente transformada. Eso es lo que quiere Dios, ¿no? Bien, queridos hermanos, ¿qué más quiere Dios? Que tú seas servicial en su voluntad, que tú entregues tu vida para el servicio a Él, para su gloria, para alabanza de su gloria, como dice Efesios. Y Dios ha manifestado su voluntad en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice en Éxodo 23:25, el libro que relata cómo Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Ahora que le pedimos a Dios que nos quite las enfermedades, todo, sirvámoslo a Él. Sirvámoslo a Él. La palabra serviréis en el Antiguo Testamento quiere decir en el griego adorar, ministrar, sujetar, trabajar, desempeñar. Todo lo que trabajemos, lo hagamos con adoración a Dios. Y Él bendecirá. La palabra bendecir te va a dar bienaventura, abundancia espiritual. Y te quitará toda enfermedad en medio de ti. Él te va a bendecir, te va a cuidar. En Mateo 4:10, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿no? Jesús respondió al diablo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. El diablo le había pedido a Jesucristo, le estaba tentando, le dijo, yo te voy a dar todos los reinos, porque todos los reinos son míos, y es verdad, el diablo es el gobierno de este mundo. En realidad, todos los gobernantes en realidad están dirigidos por el diablo, salvo que alguno entregue su vida a Cristo. Así cuando vamos a una votación, a veces votamos por alguien controlado pues por el demonio, lamentablemente. Y eso se puede ver muy fácil, ¿no? Son gente que no tiene a Cristo en sus vidas, ¿no? Y así dirigen los países.
Entonces, ¿qué podemos esperar de las poblaciones? Si la doctrina que emana de un Estado no es algo que refleje a Cristo. Entonces, cuando el diablo le dijo a Jesucristo, le dijo, si me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesucristo le respondió, le dijo, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Bueno, ¿qué quiere Dios en su voluntad, queridos hermanos? Que nosotros sirvamos a Dios. Finalmente, dentro de la ortopraxis, la práctica, Dios quiere que seamos santos como Él. ¿Qué es la santificación? Es el proceso de crecimiento, de madurez que vayamos teniendo espiritualmente poco a poco, ¿no? Santo quiere decir, no quiere decir un santo San Expedito, San Guchito, no. Santo quiere decir una persona que ha sido apartada, consagrada para algo, en este caso para Dios. Cuando nosotros recibimos, somos salvos, Dios nos aparta. Ya empezamos como santos, pero esa santidad tiene que ir creciendo a medida que vayamos avanzando en la vida y ir madurando. ¿Y cómo ir madurando? Viviendo llenos del Espíritu. Dios quiere que crezcamos en santidad, su voluntad es que crezcamos. Números 15:40 en el Antiguo Testamento, para que os acordéis, hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces tenemos que seguir los mandamientos de Dios, ya siendo salvos, ya teniendo al Espíritu Santo en nuestro corazón, debemos ir creciendo. Primera Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuando te ha elegido Dios para que seas su hijo, nos ha elegido para que seamos santos. Miren lo que dice Efesios 1:4 en el verso 4 y el 8, el capítulo 1. Según nos escogió. La palabra escoger quiere decir nos eligió, nos amó. Escoger, elegir quiere decir que Él nos amó, nos conoció. La palabra conocer en la Biblia quiere decir que amó. Cuando la Biblia utiliza la palabra conoció, cuando dice Adán conoció a su mujer, la amó. ¿Sí? Conoció. Entonces, Dios nos conoce, nos ama desde la eternidad, antes del principio del mundo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Escuchen, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿No? Eso, para eso nos ha escogido Dios. Su voluntad es esa, mis queridos hermanos. Para que seamos sabios. Dios quiere una vida de temor a Él y de sabiduría. Mire lo que dice. E hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La vida no se puede vivir sin sabiduría. La sabiduría no es lo mismo que el conocimiento. En la antigüedad, los hebreos decían, ser sabio es temer a Dios. Y ser inteligente es conocer a Dios. Y eso vale para nosotros. Puede ser que una persona estudie arte, científico, tenga doctorados, postdoctorados, sea un necio, nada sabio. Por eso es divorciado, mete la pata en todo, porque no tiene sabiduría. La única forma de tener sabiduría, sabiduría espiritual verdadera, es temer a Dios. Miren lo que dice Job 28:28. Dijo al hombre, aquí que el temor del Señor es la sabiduría, el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cuándo me aparto del mal? Cuando sigo a Dios, cuando sigo a Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, cada día debemos pedirle a Dios sabiduría. Para tomar una decisión debemos tener sabiduría. Cualquier decisión que la tomemos con temor a Dios, lo vamos a hacer bien. Pero si no tememos a Dios, podemos matar, podemos hacer a una rayita más al tigre, listo. La persona que teme a Dios no va a beber, no va a matar, no va a adulterar, ¿no? No va a mentir porque teme a Dios, respeta a Dios. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Pidamos a Dios sabiduría. Miren, nosotros hacemos actos sin sabiduría. Por ejemplo, ahora han ido a votar a una elección sin sabiduría, ¿no? Los políticos dicen, el pueblo es sabio. No, no somos nada sabios, ¿no? Actuamos por emoción, por cualquier cosa, pero no seguimos la voluntad de Dios, ¿no? Somos necios. No es pecado ser ignorante, pero es pecado ser necio. Ignorante quiere decir que no conoces algo, eso no es pecado, por ahí no has estudiado. Pero ser necio es actuar contra lo que parece verdad, voy, pues me estreno, ¿no? ¿Sí? Y hago mi voluntad, no la voluntad de Dios. No lo temo a Dios. Puedo robar, puedo ser corrupto, al sacar algo más, listo, sigo. Dice, he robado solo un pesito, ¿no? Otros roban millones, ¿no? Eso es falta de temor a Dios. Bien, finalmente, hermanos, ¿no? Alguien alguna vez me hizo una pregunta. Si la voluntad de Dios es estas cosas, que seamos santos, sabios, salvos, ¿dónde queda mi voluntad? Mis queridos hermanos, si ustedes son salvos, están creciendo en santidad, son sumisos, están buscando sabiduría, el temor a Dios, sueñen, sueñen, quiero hacer esto. Y si he cumplido lo otro, lo que venga va a ser en la voluntad de Dios. Dios no te dice, ay, no, ahora me vas a obedecer así y no vas a hacer tu sueño. Quiero estudiar algo. Estudie, pero con la voluntad de Dios, con santidad, con sabiduría, con todo, ¿no? Y cómo nuestros deseos, si son buenos, si son agradables a Dios, ¿sí? Que Él ha hecho sobreabundar en nosotros sabiduría e inteligencia, si le agrada a Dios, va a ser, si obedecemos su mandamiento, todo. Y nosotros queremos algo, quiero estudiar biotecnología o lo que sea, ¿no? Como persona salva, sabia, santa, que está creciendo en santidad, soñemos. Hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Tengamos la cabeza en las estrellas, pero los pies en la tierra, porque Dios nos ha dado su espíritu. Miren lo que dice Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y nuestros jóvenes verán visiones. Si Dios está en nosotros, queridos hermanos, ¿no? Tendemos a pensar bien, a tener buenos pensamientos, a soñar sueños agradables, porque Él vive en nosotros, si nosotros somos obedientes con Él. Porque, como dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce el querer como el hacer. Cuando estoy con Dios, quiero cosas buenas, Él me produce desear, soñar cosas buenas y hacer cosas buenas, porque Dios mora en mí, ¿no? Cuando estoy obedeciendo a Dios, soy salvo, soy santo. Así que, mis queridos hermanos, los aliento a que vivamos en esa búsqueda diaria, minuto a minuto, segundo a segundo, de esa voluntad de Dios, que ya lo hemos resumido. Bueno, alguien me preguntará, ahora, ¿cómo saber nosotros la voluntad de Dios? Efesios 1:13, miren lo que dice. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí hay algo, en este verso hay una verdad importante. Cuando dice en Él, ¿no? Se está refiriendo a Jesucristo. No hay forma de encontrar la voluntad de Dios si no vivo en Jesucristo. Si no vivo mirando la cruz, si no creo en la obra de Jesucristo.
si no oigo la palabra de verdad que es su escritura, el evangelio de nuestra salvación, si no creo y confío en Jesucristo, si no creo en que he sido sellado con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en mí. Ahora yo le voy a dar algunos consejos para que usted busque la voluntad de Dios. Primero, ¿dónde? En la oración. La oración es el medio que Dios ha elegido para comunicarnos con Él y consultar su voluntad. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Ya soy salvo, santo. Ore, hermano, ore, ore, ore. ¿Qué quieres tú, Dios, para mí? En la oración privada, en su cuarto de oración solito, pida a Dios, busque la voluntad de Dios para su vida, la oración. Segundo, en las escrituras. La mayor parte de la voluntad de Dios y su plan guía para la humanidad está revelada en lo escrito en las escrituras. Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Cuando Dios Jesucristo dijo que iba a morir, todos los discípulos lo abandonaron. Y eso que eran hombres de Dios, discípulos de Cristo, lo abandonaron. Pero Dios dijo, esta es la voluntad, Cristo dijo, esta es la voluntad de Dios. Tienen que cumplirse las escrituras. En las escrituras está revelada la voluntad de Dios. Está revelada que Cristo tenía que morir en la cruz. Dios había decretado eso. Por su amor, Él mismo tomó el lugar de nosotros en la cruz. Si no, no había forma de salvarnos, queridos hermanos. Esa es su voluntad. Nos ama tanto que dio su vida. Nos leamos las escrituras, pregunta, a ver cuánto tiempo le dedican a las escrituras. A veces leemos un buen libro, otras cosas, todo, y nos hacemos, pero leamos las escrituras, están llenas de sabiduría. Investiguemos, escrutemos, meditemos en las escrituras. La voluntad de Dios se va a ir revelando a nuestra vida. En el Espíritu Santo, como le decía hace rato, ¿no? Gálatas 5:18, mire lo que dice. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Estás bajo la gracia. Busquemos al Espíritu que vive en nosotros. Consultémoslo, digámoslo, Espíritu Santo, guíame, lléname, rebósame, sumérgeme, para que yo pueda hacer la voluntad de Dios. En el intelecto, Dios nos ha dado la capacidad de pensar. Dios nos ha dotado de un cerebro. Y Él espera que lo usemos. Pero siempre el intelecto debe ser usado sujeto a los principios de su palabra y bajo el control del Espíritu. 2 Corintios 10:15 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este verso lo cita Pablo porque nosotros tenemos en nuestra cabeza basura a veces, ¿no? Tenemos fortalezas que están dominándonos. Uy, el otro día hemos hablado de la pornografía, por ahí tengo una fortaleza con la pornografía. ¿Cómo vencer eso? En mi cerebro ese pensar está metido, o con el sexo, o con alguna cosa, o con la mentira, por ahí soy un mentiroso compulsivo, ¿no? Y está en mi intelecto, en mi pensar, ¿no? Me sale así. Entonces Dios dice, es en su palabra, que llevemos cautivo estos pensamientos a la obediencia en Cristo. Nuestro intelecto tiene que transformarse en la mente de Cristo. ¿No? Por la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es una actividad especial del intelecto y de la emoción que nos permite percibir las decisiones morales y determinar la calidad moral de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Todos tenemos una conciencia, pero si esta conciencia no proviene de principios absolutos, de los principios de Dios, puede ser una conciencia tergiversada. Yo actúo según mi conciencia, dice, y está haciendo algo malo, está robando, está, ¿no? Porque tiene una conciencia torcida.
Pablo lo que le dice a los creyentes en el Hechos 24:16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia tiene que estar alimentada moralmente por Dios. Él es el principio absoluto. Cuando el hombre actúa con su propia conciencia, es cuando crea sus propios leyes, sus propias normas en su cabeza, su propia conciencia, de acuerdo a su forma de pensar subjetiva, ¿no? Un ejemplo son los políticos, ¿no? Que crean su propia conciencia y llevan al pueblo a esa forma. Eso es lo triste, queridos hermanos. Nosotros tenemos que buscar la conciencia de Dios. En lo providencial, Hechos 16:16. Pablo tenía que ir a un lugar a, a evangelizar, ¿no? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Sucedió algún hecho que los frenó y no pudieron viajar. ¿Cuántas veces en tu vida ha pasado algo providencial que ni te has dado cuenta? Yo me acuerdo en mi vida, ¿no? Quería hacer muchas cosas, quería hacer mi doctorado, todo, tenía una beca doctoral en el Brasil, ya aprobada mi beca, tenía que presentarme un 28 de febrero, me acuerdo de ese año, hace muchos años, y Dios obró en mi vida. Yo no era cristiano, pero Dios obró en mi vida. Me sucedió otra cosa y no pude viajar. Mi mamá me estaba solita, no podía dejarlo. Estaba en la duda, voy allá, no sabía qué hacer. Pero la voluntad de Dios, y eso pasa en las personas, que un día recibimos a Cristo, nos damos cuenta de que hay cosas que Dios maneja, controla. Si Dios no pudiera controlar todo, ay, ¿qué sería de nuestras vidas? Pobrecitos, ¿sí? No de nosotros. Entonces, Dios agarró, no me permitió ir a esa beca. Yo quería hacer una beca así. Luego después viajé a Bélgica, hice mi maestría, después ya pude hacer mi doctorado. En Bélgica la conocí a mi esposa. Y por eso tengo la familia, tengo a mi hijita, todo. Miren, hay cosas providenciales. Yo creo que Dios en su voluntad utiliza muchas cosas en nuestra. Nada es producto de la casualidad para Dios, queridos hermanos. Los que no creen en Dios, obviamente, creerán en la casualidad. Pero los que creemos en Dios, que de alguna vez Dios ya nos ha tomado a su cargo, como dice, ¿no? Estamos sujetos a la voluntad de Dios, ¿no? Conclusión. Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Aquí hay una palabra clave, reunir. Dios va a cumplir todas sus promesas, su voluntad en Cristo. Todos los que creemos en Dios vamos a ser reunidos en Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos una unidad en el cuerpo de Cristo. Así que, mis hermanos, para la voluntad de Dios, pido que reflexionen y mediten cuando se vayan a su casa, repitan esto. Ojalá esto les llegue al corazón, porque de nada serviría una prédica que no llegue al corazón. Quiero ser salvo, quiero ser santo, quiero ser sumergido por el Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Quiero ser sabio, sumiso, santo. Quiero soñar cosas lindas para mi vida, mi familia, reunido en Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Termino esto diciéndoles, según C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que se volvió cristiano siendo ateo anteriormente, él dice, en el mundo solo hay dos clases de personas. Escuche bien, solo hay dos clases de personas. Aquellas que hacen la voluntad de Dios, los que son nacidos de nuevo, y aquellas que hacen su propia voluntad. O sea, solo hay dos clases de personas. Los que creen y no creen en Dios, básicamente. Los que creen en Dios hacen la voluntad de Dios, intentan hacer la voluntad de Dios. Los que no van a hacer tu propia voluntad, tú creas tu propio Dios en ti, en tu ego, en todo.
tu propia, y crees que eres salvador. Eso lo dijo C.S. Lewis. Entonces, mis queridos hermanos, vayámonos con esta reflexión. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Usted es la persona que hace la voluntad de Dios o que hace su propia voluntad? Pregúntese. Dios los bendiga. Bien, entonces, queridos hermanos, después de